Amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Esa es la actitud, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuántos estamos dispuestos para recibir la palabra del Señor? Amén, amén. Sean bienvenidos todos, así que pues vamos a empezar con la palabra del Señor. Los niños. Los niños que vayan pasando a su clase, sí, ya saben dónde la tienen, así que vayan saliendo. Amén. Entonces, ¿cuántos saben cómo es el título del mensaje de hoy, la enseñanza de hoy? ¿Quién se acuerda? Pensamiento. Aprende a controlar tus pensamientos. Amén. Aprende a controlar tus pensamientos, y no en el sentido de controlar los pensamientos solamente positivos, no un control de decir, bueno, pues tengo que controlar los pensamientos positivos, un positivismo en mi mente. No va por ese lado. Vamos a leer ahí la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, versículo 5. Romanos 8, capítulo 8, versículo 5, dice así la palabra del Señor: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. Padre bueno, bendito Dios, en el nombre de Jesús te damos la honra y la gloria, Padre. Y estamos aquí en esta mañana, Señor, para que tú nos enseñes tu palabra, Señor. Hables a nuestra mente, a nuestro corazón, Padre, y recibamos esa palabra que necesitamos para ser edificados, Señor, a través de ella, bendito Dios. Lo dejamos todo en tus manos, Padre, y glorifícate a través de tu Santo Espíritu. Amén y amén, Señor. Entonces, de acuerdo a lo que hemos leído, aquí Dios nos enseña a través de su palabra que las personas, que sus hijos, podemos ocupar nuestra mente, saturar nuestra mente con pensamientos que son fruto de nuestra carne, ¿sí?, influenciados por el enemigo, o que también podemos saturar nuestra mente, llenar nuestra mente con pensamientos que son fruto de nuestro espíritu, del yo espiritual, y agradables a Dios como resultado de nuestra comunión con Él. Hay dos, y dependiendo de la clase de pensamiento que nosotros saturemos nuestra mente, va a depender el resultado, o para muerte, como dice aquí la palabra del Señor, o para vida y paz en nosotros. Amén. Amén. Dependiendo de qué pensamientos permitimos nosotros, ¿sí? Porque la mente mía, la mente suya, es como una torre de control. Saben todos, ¿no?, cuál es la torre de control donde están los controladores, que yo le voy a pedir a Joan, ahí tenemos, ¿no?, donde están los controladores que controlan el fluido aéreo de los aviones. Son ellos quienes dirigen, quienes llevan el control ahí para que entren y salgan aviones del aeropuerto. Entonces yo quiero que en esta mañana usted tenga en su mente esto, o sea, diga: mi mente es como esa torre de control, ¿sí? Mi torre de control está aquí, ¿sí? Y es quien controla todo lo demás. ¿Por qué? Porque los pensamientos se generan en la mente, pero bajan al corazón, y del corazón sale. Y dice Proverbios: del corazón mana la vida. Entonces, de la torre de control, ¿qué permite usted que haya? Que descienda al corazón para que salga afuera, ¿sí? Y la palabra también nos enseña. Usted imagínese que en esta torre de control los controladores están encargados para que todo vaya bien, para que no pase nada, para que no haya un accidente. Pero imagínese que un terrorista toma el control de esa torre, ¿no? ¿Qué estragos haría? Imagínese una persona mentirosa que le mienta a los aviones: no, ahora puedes entrar, así entra nomás, no pasa nada. ¿Qué estragos pasaría, verdad? Y la Biblia nos enseña que eso es el diablo, que es un ¿qué? Un homicida y un mentiroso, ¿sí? Entonces las decisiones van a determinar nuestras acciones, y estas acciones a su vez van a afectar, ¿sí?, nuestra vida
en un futuro inmediato o también extenso. He encontrado estos resultados. Muy bien. ¿Qué resultados? Entonces, la persona que seremos nosotros dentro de 20 años va a ser influenciada con los pensamientos de hoy. Jóvenes, la persona que usted sea de aquí a 20 años es que ha sido influenciada con los pensamientos de hoy. ¿Qué está permitiendo usted en su mente? ¿Qué clase de pensamientos? ¿Sí? Si queremos que nuestro futuro, nuestra persona, nuestra personalidad en el futuro sea agradable al Señor, entonces tenemos que comenzar por programar de inmediato nuestra mente, nuestros pensamientos. Permitir solamente, como estos controladores, que en nuestra mente entren pensamientos de bien. Amén. Y no de mal. ¿Sí? Eso es lo que va a impactar nuestra vida. ¿Por qué? Porque como decía ahí en la cita que hemos leído, que hay quienes piensan conforme a la carne, ¿sí? Y es influenciada por el enemigo, nuestra carne. Y Satanás sabe que si él logra hacerse con el control de tu mente, tiene el control de tu vida. ¿Sí? Como he dicho antes, si ahí se pone un terrorista, tiene el control de todo y causa la grande, una catástrofe. Y Satanás eso, él sabe que si él toma, entonces ¿qué pasa? Tu mente es el campo de batalla. Los pensamientos, no sé si usted ha visto tal vez en alguna película de estas de guerra, ¿no? Cómo disparan las ametralladoras, que los proyectiles usted no es capaz ni de verlos, no los ve. Así los pensamientos son ráfagas. Si yo le digo a usted ahora piense lo que se le venga y va a pensar pero así en milésimas de segundo, muchos pensamientos por su mente. Entonces, ¿qué pasa? Si ahí no está atento, se le van a colar esos pensamientos, van a ingresar a su mente, y si son pensamientos de mal, van a perjudicar su vida, va a traer perjuicio para su vida. Por eso hay personas que no pueden dormir, que no pueden descansar, o si se acuestan, duermen, pero no descansan. ¿Por qué? Porque tienen muchas cosas en su mente. Claro que hay excepciones, ¿no? Hay personas que no pueden dormir, no pueden descansar porque pues padecen alguna enfermedad o sufren alguna enfermedad, ¿no? Pero pues las personas que se mantienen pensando y pensando, pensando y pensando, no pueden descansar porque los pensamientos no tienen paz. Esas personas desean tener paz, quieren tomar el control de su vida, dicen no saben qué hacer, quieren tomar nuevamente el control de su vida, porque los seres humanos estamos diseñados para tenerlo todo controlado y ordenado. Una vez que se le va el control de algo, ya no se siente bien, ya no es estable su vida. ¿Sí? Una vez, usted imagínese que va conduciendo, lleva el coche en control, todo bien, pero ¿y si se pierde el control del vehículo? Se acabó. Si ya no es lo mismo, viene mal. Entonces, eso es lo que muchas veces nosotros no sabemos, que Satanás lo único que necesita para trabajar en nuestra mente es poner esa semilla de duda, esa semilla de mal en tu torre de control. Le he dicho que ustedes se imaginen esta mañana que tiene una torre de control aquí, ¿sí? Y Satanás lo que quiere es eso es lo que necesita, ¿sí? Para hacerse con el control de nuestra mente y para luego hacernos pensar siempre en mal, influenciarnos siempre en mal. Como le he dicho, él sabe que si toma esta torre de control, él tomó el control de la vida. Y luego es influenciar. ¿Para qué? Para que este sistema, para que usted piense, para que usted proceda, para que usted viva como el sistema de este mundo. ¿Quién el encargado de este sistema, de este mundo? ¿Quién es? Satanás, lo dijo el Señor Jesús, el príncipe de este mundo. Y es el que por eso siempre intenta influenciar tu mente. ¿Para qué? Para que pienses, siempre tengas pensamientos que te causan mal y así tú te mantengas alejado de Dios, alejado de la comunión de Dios.
por eso la gente se siente tan cargada, tan cansada, ¿sí? Y viven con ansiedad, con depresión, con amargura, con culpa, resentimiento, preocupación, por permitir esos pensamientos que no edifican, pensamientos que no te hacen nada bien en tu mente, para tu vida. Y el problema no es el pensamiento, sino, yo creo que usted ha escuchado muchas veces este dicho que dice, no puedes impedir que un pájaro o un ave vuele sobre tu cabeza, ¿verdad? Pero sí puedes tú impedir que haga nido en tu cabeza. Pues el problema entonces no es el pensamiento que se te cruza por tu mente. El problema es permitir que esos pensamientos ocupen una residencia, se queden en tu mente perpetuamente. Entonces eso es lo que va a bajar a tu corazón, y esos pensamientos van a ocupar el espacio en tu mente que Dios necesita para obrar en tu vida. Tu mente está saturada de todo eso y no hay espacio para Dios, para que obre, para los pensamientos que Dios necesita que estén en tu mente para poder obrar para tu vida. Porque tu mente está saturada, y no solo de pensamientos negativos, no solo de pensamientos que causan mal. Muchas veces también tu mente puede estar saturada por causa del trabajo. Terminas tu jornada de trabajo, pero luego sigues con los pensamientos ahí. Dale, a ver qué voy a hacer, a ver qué va a pasar mañana, qué hice bien, qué no hice bien, qué me falta. Y tu mente se satura de pensamientos. O quizá tu mente puede ser saturada por pensamientos con tu cónyuge, en tu familia, en tu casa, pensando cómo soluciono esto. Tienes problemas pensando cómo voy a salir de esto, cómo lo voy a hacer, cómo voy a traer provisión a casa. Y piensas, y tu mente está saturada de eso. Y no hay espacio para los pensamientos que nos llevan a la comunión con Dios. O quizá tu mente puede estar saturada por pensamientos que con amistades, hay amistades que te consumen la vida, que tú estás pensando, pero ¿cómo puedo hacer para salirme de esta amistad? Pero es que esta persona es así, pero es... Y estás pensando. Estos no son pensamientos malvados, por decirlo así, pero tu mente está saturada de estos pensamientos. Y dice la palabra del Señor que para todo hay tiempo. Entonces aquí está, como era el título de esta enseñanza, aprende a tomar el control de tus pensamientos, ¿sí? Controla tu mente. Terminaste la jornada de trabajo, pues ya intenta liberar tu mente. No sigas pensando en eso, porque esto te va a ser perjudicial para tu salud. Mantener la mente saturada de cosas de este mundo es perjudicial para tu salud. Y necesitamos entonces que cuando nos encontramos en ese tiempo, que Dios obre en nosotros, porque es Dios el único que nos puede ayudar, ¿sí?, a que nuestra mente sea liberada. Tenemos que tomar esa decisión de purgar nuestra mente, de decir esto no, yo no tengo que pensar esto no, y liberar espacio para la fuente de la vida, que es Dios. Amén. Eso nos pasa a todos, y si nos dejamos llevar y no ponemos un alto, andamos como zombies. Yo creo que algunos se identifican, y a mí me ha pasado. Yo voy conduciendo y voy pensando en cosas, y mi mujer me habla, imagínense, ya voy conduciendo y voy pensando, y tengo que atender lo que me dice mi mujer, y ella termina de hablar y yo sigo, no me escuchaste, que no. Digo, ¿qué me dijiste? Es así. O sea, esto, si nosotros no tomamos control, ¿verdad que nos perjudica? Así que quiero que hoy decidan ustedes tomar el control de su mente. Hoy decidan purgar su mente. Hoy decidan hacer libre su mente, pidiéndole a Dios y a nuestro Señor Jesucristo que les dé esa libertad, ¿sí? Porque déjeme decirle que cada uno de nosotros hemos sido creados
como un espacio para que Dios derrame su paz, su felicidad, su confianza en cada uno de nosotros. Pero cuando nosotros permitimos que Satanás ponga esa semilla de pensamientos que no edifican en nuestra mente, entonces la paz, el gozo, la confianza que Dios ha depositado en nuestra mente es expulsada. Porque no hay espacio para dos. Usted sabe que no hay espacio para dos. Si nosotros permitimos que Satanás ponga esa semilla, entonces no hay espacio para que el Espíritu Santo de Dios pueda obrar en nuestra mente y en nuestra vida. Tenemos una cantidad limitada de espacio en nuestra mente. Por eso es que no podemos o no debemos permitir nosotros gente tóxica a nuestro lado, gente que siempre habla mal, gente que siempre murmura, critica. No podemos permitir gente que siempre está acordándose del pasado con pensamientos malos, gente que se está quejando por todo. Yo no sé si usted se ha encontrado con personas que le preguntan qué tal, y bueno, y todo malo, nada es bueno, nada. Lo encuentra otro día y qué tal, o le llama, le habla, esto nada. Y aún creyentes, hermanos, nada es bueno en su vida, todo le pasa mal. Yo no sé si es que él, dónde está, no sé dónde se mete. Y si nosotros permitimos toda esta clase de personas a nuestro lado, a la final terminamos como ellos. Nuestra mente va a ser bombardeada y a la final va usted también a terminar pensando lo mismo. Porque aquí se hace efectivo el dicho que dice: ¿quién con lobo se junta? ¿Quién sabe? Muy bien. Y el otro que dice: dime con quién andas. Ajá, ¿cómo se lo saben? Amén. Entonces eso, terminaremos nosotros también. Por eso es necesario usar de sabiduría y no permitir que pues, personas así nos contagien, ¿no? Porque pues, nos influencian para mal. Y la razón por qué estas personas no disfrutan de la vida, no disfrutan del presente, es porque su mente y su corazón está lleno de todo menos de Dios, menos de la palabra de Dios, ¿sí? Y por eso no tienen la capacidad de disfrutar del tiempo que están viviendo, de la vida en tiempo presente. Tiene su mente controlada por todos los pensamientos negativos. Por eso usted le dice: ¿qué tal, hermano? ¿Qué tal, hermano? Ya ves, esto está que no veas. Una vez me dijo uno: mejor yo deseo morirme porque esto no es vida. No puede ser así. No podemos pensar así. Hay gente tan cargada que nada más empezar el día ya está agobiada. Ya está que no puede más. No tiene el control de su mente. Yo no sé si usted se ha sentido alguna vez así, que tal vez al levantarse por la mañana usted se levanta cargado, agobiada. Y usted dice: bueno, me animo, hoy Dios me ha dado un nuevo día de vida, hoy Dios me va a bendecir, hoy Dios, yo tengo la bendición de Dios, hoy yo camino con el Señor y va conmigo. Pero de repente, ¡plac!, aparecen en su mente los errores del pasado, algo que está pasando, que no está bien en su vida. O quizá las personas que han abusado de usted, las personas que le han hecho daño, que quizá la han estafado, o tanta cosa que puede ser en todas las áreas de su vida, aparecen cuando usted está intentando reanimarse y le visitan, y quizá no en forma física, pero sí en sus emociones. Y usted quizá diga: pero bueno, ¿será que algo estoy haciendo mal? ¿Será que no estoy haciendo bien algo? ¿Por qué? Porque estoy pasando esta situación. ¿Será que algún día puedo ser feliz? Porque estoy pasando esta situación desagradable, esta situación que me agobia. ¿Podré salir de esto algún día? Déjeme decirle que si esto está sucediendo con usted, primeramente esto no es de Dios. Pero segundo, tenemos un Dios poderoso. Amén. Tenemos un Dios que es un Dios de paz, no un Dios de confusión, que es un Dios de luz, ¿sí? Y no nos va a dejar, si nosotros acudimos a Él, Él no nos va a dejar
vivir en este temor, vivir en este estilo de vida, porque Él nos va a dar claridad. ¿Sabe por qué? Porque Dios te ama. Dios te ama, amada iglesia. Amén. Y como Él te ama, está al pendiente tuyo. Pero ¿qué sucede aquí? Que como he dicho, nuestra mente es saturada. No hay tiempo para pensar en Dios. Y como está tan saturada de tanta cosa en este mundo, entonces no hay espacio para las cosas de Dios. ¿Y qué pasa? Dios no puede obrar. Entonces Dios quiere que tú liberes espacio y se lo dediques a Él. Entonces tu mente se va a llenar de pensamientos buenos. Porque tu mente, como he dicho antes, tiene un espacio limitado. Es como un contenedor. Tiene un espacio limitado. Yo no sé si a usted le ha pasado que a veces, ¿no?, ha sucedido que está en una fiesta, algo importante, y usted dice una foto ahora y saca el teléfono y va a echar la foto. Y el teléfono le pone en la pantalla, no hay espacio. Memoria llena, memoria a tope. ¿Y usted qué tiene que hacer? ¿Usted qué hace? Dirá, bueno, ya, no, enseguida empieza a ver qué puedo borrar, qué puedo, para liberar, para hacer espacio. Si eso necesitamos hacer con el teléfono, también necesitamos hacer con nuestra mente. Liberar espacio. ¿Sí? Hacer nueva memoria. Y quiero decirte en este día que Dios es el primer interesado en darte nuevas memorias. ¿Sí? Él quiere que tú dispongas de tu corazón, dispongas en liberar tu mente, para darte nuevas memorias el día de hoy, para que tú purgues ese pasado tuyo de tu mente. Quizá hay pensamientos que arrastras desde tu niñez, o piensas que son pensamientos originales tuyos, o quizá desde tu juventud, ¿sí? O quizá de una relación previa, y estos pensamientos están ocupando un espacio muy valioso en tu mente que Dios quiere usarlos. Entonces Dios quiere que tú liberes este espacio. Amados hermanos, tenemos que liberar. Si nosotros logramos hacer este sitio, liberar este espacio en nuestra mente, entonces le daremos lugar al Espíritu de Dios para que obre en nuestra mente. Amén. Libera tu mente. ¿Sí? Libera tu mente. Nuestra acción siempre tiene que ser proteger, cuidar y liberar nuestra mente. Y nunca nos preocupamos por eso. Yo lo digo, yo también he sido ministrado cuando preparaba esta enseñanza, y yo meditaba, digo, pero ¿cuándo ponemos un énfasis en decir, bueno, cuidado con lo que estoy pensando? Porque tenemos que estar alerta. Le he dicho que esto es como una ráfaga. Nuestra mente es el campo de batalla, y en una batalla hay ataques, y tenemos que estar atentos. Entonces, ¿qué ataque estamos teniendo? Pensamientos a veces que vienen disfrazados de bien, pero no son de bien, y no ponemos énfasis en eso. Dejamos ahí fluir y pam, lo que venga va pasando, y muchos de ellos, si usted no toma el control, se quedó a vivir con usted, a habitar con usted perpetuamente. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y ahí Efesios 4:21 al 27 dice, ahí lo leemos de una vez, dice Efesios 4:21 al 27, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Aquí quiero hacer una aclaración. Esposas, no se refiere a sus esposos. A ver si mañana me va a decir, hermano, usted ayer dijo que tengo que despojarme de este viejo hombre, y le he dado carta de despido. No se trata de eso. Aquí está hablando de la naturaleza pecaminosa del ser humano, ¿sí? No vayan a hacer eso, por Dios. Y continúa, versículo 23 dice, y renovado, mire, cuando nos deshacemos
de lo viejo, de nuestra naturaleza, de la manera de pensar antigua antes de venir a Cristo. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué empezamos leyendo en la primera cita? Que pensamos según la carne, pero también según el espíritu, decía ahí, ¿no? Ahora aquí dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos de nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando mentira, hablad verdad cada uno a su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, el 26, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ni deis, el 27, lugar, ¿a quién? Al diablo. Al diablo. No deis lugar al diablo. Entonces el apóstol aquí escribe, pues, y nos dice a través de él la palabra del Señor, a todos los que creemos que debemos rechazar la manera de pensar del mundo. Entonces, para que nuestra mente no esté saturada, ¿qué tenemos que hacer? Que se renueve y no dejarnos llevar por el pensamiento, la corriente de este mundo. Que se renueve nuestra mente, nuestros pensamientos. Y se nos ha dado capacidad a nosotros de pensar como Cristo, si nosotros nos sometemos a la obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Sí? Tenemos esa capacidad de pensar como nuestro Señor Jesús. ¿Se imagina? Y nuestro Señor Jesús, yo creo que nunca tuvo pensamientos de mal. ¿Sí? Nunca. Él todo era bien. Él quería siempre el bien, deseaba el bien para todos. Entonces, como creyentes debemos buscar con afán las cosas de Dios como un acto de sumisión, de obediencia. Y esto significa abrir nuestra mente a las ideas de la palabra de Dios. Es decir, si nosotros tenemos nuestra mente saturada con las cosas de este mundo, pues hagamos el esfuerzo porque nuestra mente esté abierta para recibir de la palabra de Dios. Amén. Y la mejor manera de proteger nuestra mente y controlar nuestros pensamientos es filtrar los pensamientos con la palabra de Dios. ¿Sí? Este paso es muy práctico, que nos permite identificar los pensamientos erróneos. ¿Sí? Porque hay pensamientos erróneos en nuestra vida. Estos pensamientos pueden ser como, no sé, usted creo que ha escuchado muchas veces a personas decir, es que yo soy tonto, yo no valgo para esto, yo soy tonta, yo no valgo para esto. A ver, me decía un hombre, no, es que eso para los inteligentes, yo soy tonto, yo qué voy a poder hacer eso. Y así, son pensamientos erróneos, ¿sí? Pensamientos como de duda. Si a lo mejor está atravesando una enfermedad y usted dice, bueno, no sé si me voy a sanar, no sé si algún día me sane. Dios, ¿qué nos dice en su palabra? Yo soy tu sanador. Y entonces la fe y la esperanza es la última que usted debe perderla. ¿Sí? No permite esos pensamientos. Está claro que hay una voluntad que es de Dios, pero nosotros no podemos decir ni sí ni no, así es. Solo Dios lo sabe. Amén. Y así pensamientos negativos, ¿no? En todas las áreas de nuestra vida. Hay muchas veces personas que tienen una riña, una pelea con otra persona y dicen, pero eso sí, en la vida le voy a perdonar, en la vida le voy a volver a hablar. No son pensamientos de Dios. Entonces la palabra de Dios nos ayuda a filtrar estos pensamientos. Si yo tengo estos pensamientos en mi mente, la palabra de Dios me va a arrojar luz para yo saber que esto no debo pensar porque no es de Dios. Amén. Amén. No viene de Dios. Porque los pensamientos malos son tóxicos, son nocivos. Ellos devoran tu gozo, devoran tu paz, tu felicidad. ¿Sí? Y si uno se los deja continuar, como he dicho antes, hasta que se van a quedar perpetuamente contigo, van a llegar hasta causar una catástrofe en tu vida. ¿Sí? Así que como dice la palabra aquí en Romanos, renueva tu mente, renueva. Debemos considerar nuestra actitud, nuestra manera de accionar, de pensar con la palabra de Dios. ¿Sí?
Así, solamente así vamos a saber que estamos pensando, actuando y haciéndolo correctamente. Y así nos llegaremos a convertir para lo que Él nos ha llamado, para el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Por tanto, si un pensamiento que venga a nuestra mente, nosotros nos damos cuenta, esto no es de Dios, esto no es bíblico, tenemos autoridad para desecharlo. Amén. Y es aquí donde nosotros podemos controlar, lo que decía antes, controla tus pensamientos. Usted imagínese que usted tiene que estar como está un policía en inmigración, ¿no? Documento pasa, legal, aparece sin documentos, no, ilegal. Pues así los pensamientos. A través de la luz de la palabra usted se va a dar cuenta qué puede pensar, qué le es lícito pensar, permitir que entre, sí, no, pasa. Lo que le decía antes, como los pajaritos, usted no puede permitir que un pensamiento, impedir que un pensamiento llegue a su mente, pero sí que se quede ahí. Usted, fuera, no me conviene. ¿Sí? Segunda de Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquí está la autoridad que tenemos para nosotros, ¿sí? Derribar todo argumento que se levanta. Y los pensamientos muchas veces levantan esos argumentos en nosotros, nos ayudan a levantar esos argumentos en nuestra vida. ¿Para qué? En contra del conocimiento de Dios, en perjuicio de nuestra vida con referente a Dios. Naturalmente, la única manera, como le he dicho antes, es la palabra de Dios. Así va a saber usted, porque si no, usted no lee la palabra de Dios, usted no va a saber qué le pide Dios, o quién es Dios para usted, o qué le agrada a Dios, o qué le desagrada a Dios. No va a saber nada si usted no lee la palabra de Dios. Para poder elegir los pensamientos y controlar, entonces tiene que empaparse de la palabra de Dios, porque Dios nos ha dado ejemplos en su palabra para que nosotros podamos seguir esos ejemplos y accionar como estas personas que están de ejemplo en la Biblia accionaron, ¿no? Ejemplos correctos. Pero también hay ejemplos que no fueron correctos y que Dios también los plasmó en su palabra para que nosotros aprendamos y no los cometamos. Quiero darle un ejemplo de Ananías y Zafira. ¿Cuántos saben la historia de estos dos personajes? Ananías y Zafira. ¿Qué pasó? De lo que hablaba antes el hermano Huguito, ¿no? Fue referente a las ofrendas. El Espíritu Santo había hablado a sus corazones que iban a dar la heredad que tenían, la vamos a vender, vamos a poner el dinero a los pies de los apóstoles para que suplan las necesidades de los demás creyentes. Pero dice la Biblia que cuando vendieron, ellos pensaron, ellos dos, y dijeron, bueno, ya le hemos vendido, pero ¿por qué vamos a dar todo el dinero? Vamos a dar una parte nada más y decimos que en eso la vendimos y ya está. Y entonces ellos pensaron, dejaron que eso llegara a su corazón y lo hicieron. Fueron ante los apóstoles, aquí está, seguramente orgulloso que presentaba su ofrenda para los demás, ¿no? Y ellos seguramente pensaron, dijeron, si era lo único que tenían, podían haber dicho, bueno, hagamos así porque nos vamos a quedar sin tener para comer. Y era un buen pensamiento, un pensamiento justificado. O pudieron decir, bueno, nosotros somos los dueños y vamos a dar lo que queramos y ya está. Un pensamiento justificado. Pero este pensamiento no viene de Dios. Entonces esto nos enseña que hay pensamientos que parecen buenos, lo que le decía antes, pero no son buenos, perjudiciales para nuestra vida. Esta historia, para los que no lo sepan, está en Hechos capítulo 5, ¿vale? Del 1 en adelante, pero yo voy a leer el versículo 3. Hechos capítulo 5, versículo 3. La contestación, la respuesta del apóstol Pedro para esta parejita. Bueno, se presentó a Ananías y dijo, ahí está mi ofrenda para los necesitados. ¿Y qué le dijo Pedro? Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Qué había pasado aquí? El corazón de Ananías, ¿qué pasó? Satanás llenó su corazón.
corazón. Ojo, aquí no está hablando de una posesión o de un endemoniado Ananías, no, sino llenó con los pensamientos que le entraron por su mente. Su corazón se llenó. Entonces esto nos enseña lo que le decía antes: Satanás influencia su mente, pero de esto se llena su corazón. Amén. Pero sigue siendo influencia de Satanás, del enemigo. Y aquí Pedro le dice claramente: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Era un creyente, ¿sí? No estaba endemoniado, pero sí estaba influenciado. Y eso es lo que hace el enemigo. Nosotros somos hijos de Dios, estamos sirviendo a Dios. Por el Espíritu Santo ya no vamos a sufrir una posesión demoníaca, porque Él está en nosotros, dice su palabra. Pero sí va a haber influencia por aquí, por la torre de control, influencia negativa del enemigo. Entonces necesitamos nosotros hacer un inventario, porque cuántas veces quizá hemos justificado pensamientos pensando que eran correctos y no lo eran, pensamientos erróneos. Tenemos que hacer entonces un inventario en nuestra mente y ocuparnos y tomar el control de nuestra mente, porque la vida, amada iglesia, es demasiado corta para perder el tiempo permitiendo que basura de pensamientos estén en nuestra mente y bajen a nuestro corazón. Es demasiado corta. Es mejor vaciar nuestra mente y permitir que Dios entre. Amén. Para que pueda obrar en nuestra vida. Dice el Salmo 103, ¿cómo vamos de tiempo? Dice el Salmo 103:5. Salmo 103:5. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como las águilas. Entonces aquí aprendemos que si nosotros vaciamos nuestra mente de todos estos pensamientos, Dios nos sacia de bien. Dios pone cosas nuevas en nuestra mente. Amén. Y así que ya no más pensamientos negativos en nosotros, ya no más pensamientos de amargura, ya no más pensamientos de depresión, de decepción, de duda, de enojo, de odio, de ira, de rencor y todo pensamiento malo, ya no más, hermanos. Volvámonos a Dios, porque dice que Él es el que sacia de bien nuestra boca. Sí, porque todo lo demás lo que nos hace es hablar mal. Si nosotros pensamos mal, baja el corazón y hablamos mal a las otras personas, contestamos mal a las otras personas, y de ahí ya surgen las peleas, de ahí ya surgen las enemistades. Empezando ¿dónde? En un pensamiento. Debemos dejar todo celo a un lado. Todo celo quizá de un compañero de trabajo porque lo asciende y dentro después de mí y está ya ascendido. No tenga celo. Celo quizá por su cónyuge, su esposo, su esposa. Deje todo a un lado. Celos entre hermanos. Los celos nunca son buenos, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque los celos son producidos por un cúmulo de malos pensamientos. Porque yo, para tener celo de mi esposa, previamente o tiempo atrás tiene que haber pensamientos maquinados en mi mente. ¿Qué estará haciendo? ¿Dónde irá? ¿Qué estará? ¿Por dónde irá? Ay, ¿cómo? Y eso usted lo va pensando y va, mire. Y cuando llegó aquí, usted actúa. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué? Y ella ni siquiera lo pensó. Pero yo ya, cuando una persona cela, lo da por hecho las cosas que no son, que no sabe si son o no son, porque son imaginaciones. Así que no permitamos eso. Y si eso tal vez quizá aquí en esta sala hay alguna persona que padezca de eso, pídale al Señor. El Señor es bueno. El Señor va a limpiar tu mente de esos pensamientos. Porque el Señor es el primer interesado que quiere que sus hijos vivan bien. Amén. No pensemos mal de nadie, pensemos siempre bien de todos. Aunque sus ojos vean algo, lo contrario, no juzgue por la apariencia y no pensemos por la apariencia de las otras personas. Me acuerdo que una vez el pastor Orlando me dio una enseñanza, el finado pastor, el primer pastor de esta congregación, me dijo: Luis,
Si tú alguna vez quieres ir a visitar a un hermano, a la casa de un hermano, de un conocido tuyo, ve y no te dejes llevar por los pensamientos de que, porque a veces nosotros queremos ir y empezamos a pensar, ay, pero si voy y si él piensa que yo voy por aprovechado, y si esa persona piensa que yo voy por conocer su casa, por cotillear. Eso es pensar mal, Luis. No lo hagas. Tú ve, y si ya ahí la otra persona piensa eso, que lo piense, que sea el mal pensado él, pero no tú, porque tú no vas con esa intención. Amén. Entonces no dejemos llevarnos por eso. Y muchas veces quizá eso nos sucede a nosotros. Antes de accionar o con alguna amistad, empezamos easy. No, mejor no. Y usted no sabe si es a veces el Espíritu Santo que le está poniendo que haga eso. ¿Sí? Así que no pensemos mal. Entonces, para vaciar nuestra mente tenemos que estar abiertos, sinceramente abrir nuestro corazón a Dios. Mira ahí rápidamente, Salmos 32, Salmos capítulo 32, versículo 1 en adelante, dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. 2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, ¿qué dice aquí? Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Sabe, hermanos, que hay veces, muchas veces en nosotros, en nuestra mente, que suceden cosas que no hemos confesado al Señor? Han pasado. Y el Señor Jesús nos enseñó que hay muchos pensamientos, muchos pecados, que simplemente con el pensamiento ya has pecado. Y casi nunca nosotros, por haber pensado eso, no pedimos perdón a Dios. Casi nunca. Y aquí nos dice, el rey David dice: yo por no haber confesado mi pecado me estaba matando yo solo, me estaba envenenando, mis huesos estaban secando. Es como decir, vivía con una carga tan pesada que no sabía qué pasaba en mi vida. Y en la continuación, el 4 dice: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿No le ha sucedido así a usted? Aquí el rey David se sentía que estaba aplastado, que todo le pasó. Y es más, dice, él sentía que Dios era el que lo estaba aplastando. ¿Sí? Quizá ustedes se sentía que le vinieron cosas desagradables en su vida. Pero usted dice, bueno, yo voy a salir de este, y cuando iba a salir, venía otra, y viene otra, y viene otra, y usted dice, pero ¿qué está pasando? Y quizás siente, como dice aquí el rey David, que Dios, hasta que Dios está distante de usted. Pero dice el rey David: mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto, orará a ti todo santo en tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegará estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Habla de una comunión. Hermano, si tú te sientes así, sigue buscando la comunión de Dios. Amén. No te digo que no andes en comunión, porque yo no sé tu vida. Pero lo que a la luz de esta palabra sí te digo, si tú estás viviendo en comunión con Dios, sigue, no desfallezcas. Aunque sientas que Dios está distante en estos momentos. El Señor dice: yo te enseñaré mi camino que debes andar. Son procesos de la vida quizá, pero ahí no permitas tú pensar mal, porque muchas veces lo primero que el enemigo entra a la mente es pensar mal contra Dios primeramente. Pero ¿por qué Dios? Si yo a esto, si el otro, ¿y por qué estoy pasando por esto? No permitas. Sigue adelante, porque aquí el rey David habla de una comunión.
Él dice, mientras callé me sucedió esto, pero cuando entré en comunión contigo, entonces todas las bendiciones vinieron. Todo fue diferente, todo cambió. Busquemos esa comunión con Dios siempre, cada día, amada iglesia. Así que yo quiero que repita conmigo a voz alta: no callaré. No callaré. Otra vez, no callaré. No callaré. Confesaré todo a Dios, porque Él ya lo sabe todo. Amén, así es. Muchas veces nosotros, yo no sé lo que están pensando ustedes, ni ustedes saben lo que yo estoy pensando ahora. Pero ¿quién sí lo sabe? Entonces, ¿por qué nos vamos a engañar? ¿Sí? ¿Por qué vamos a decir, bueno, pues esto lo sé yo y nadie más? No, el Todopoderoso lo sabe. Amén. David dice que le dijo Dios: te voy a hacer entender el camino y te voy a enseñar el camino que tú debes andar. ¿Sabe que hay muchas personas que no saben su futuro? Que viven ahí con un futuro incierto. ¿Por qué? Porque a veces vienen esas turbulencias a tu vida. Mire, cuando un avión entra en una turbulencia, en una tormenta, y está todo ahí en medio de la tormenta, el piloto muchas veces se confunde y no sabe qué rumbo tomar, pero tiene la torre de control que llama, y desde la torre de control le guía: haz esto, haz esto, haz esto. La torre de control nuestra, el Señor es el único que puede tomar el control. ¿Sí? La diferencia para salir de esa tormenta, de esa neblina oscura que te rodea, es quién está a cargo de tu torre de control. Amén. Si está el Espíritu Santo de Dios, o está el enemigo influenciando con sus malos pensamientos. ¿Quién está a cargo? Si es el Espíritu Santo, tenlo por seguro que Él te va a guiar, como los trabajadores de la torre de control. Él te va a decir: haz esto, haz esto, haz esto, y el camino que debes andar. Amén. Amén. Pero si permites que el enemigo ponga esa semilla de pensamientos y tome el control de tu torre de control, valga la redundancia, te lo aseguro que a más de esa turbulencia, a más de en esa tiniebla que te encuentras, Él te va a seguir mintiendo, te va a seguir engañando para mantenerte alejado de Dios. Así que nos conviene que el capitán comandante en jefe sea ¿quién? Dios, el Espíritu Santo de Dios. Amén. No podemos jugar con nuestra mente, ¿sí? La torre de control. Los pensamientos son invisibles, pero pueden producir consecuencias visibles. Un ejemplo: usted quizá piensa que a nadie le importa, que nadie lo ama a usted, que nadie le para zona, como decimos. Pero eso se va a ver reflejado en usted, en su rostro, que usted se siente así. Usted piensa eso, nadie ve que está pensando eso, pero va a haber un reflejo en usted, va a haber un reflejo en su rostro, cómo se siente usted. Pero cuando usted entiende que Jesucristo murió por usted, pagó su precio en la cruz del Calvario, y que Él es el único que le ama incondicionalmente, entonces todo va a cambiar. Usted va a decir: ¿qué me importa que mi vecino, que mi amigo piense, hable mal de mí? Yo tengo al Rey de Reyes y Señor de Señores, que me dio la vida y que me ama. Con eso lo tengo todo. No se preocupe si hablan mal de usted, que hablen, no pelee. Si piensan mal de usted, que piensen, es su problema, no el suyo, es el problema de los que piensan mal. Usted preocúpese por agradarle a este Rey de Reyes. Amén. Preocúpese por liberar espacio en su mente para que el Rey de Reyes pueda obrar. Amén. Y ya para ir terminando, quiero leerles Filipenses 4:7. Dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En esto pensad. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. ¿Tenemos que pensar en mentiras? No, verdades. Todo lo honesto. ¿Pensamos en lo deshonesto? No. Todo lo justo, fuera injusto. Todo lo puro, fuera impuro de nuestra vida. Todo lo amable, fuera el ser
incordioso con las otras personas, el ser idiático, como dicen los abuelos. Todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿en esto qué? Pensar. Aquí está una enseñanza en qué debemos pensar nosotros. Aquí no dice nada que sea malo, perjudicial para nuestra vida. Entonces, pensemos en esto, pensemos en lo justo. Le viene un pensamiento de injusticia, usted dice, es que a este me lo cojo. No, pienso lo justo. Mejor voy por la justicia. ¿Sí? Tenemos un juez justo. Amén. Así que yo quiero pedirle que en este día usted decida cederle o darle el control a Dios de su mente. Que le ayude a controlar los pensamientos que son nocivos para su vida. Porque es Dios el único que puede ayudarlo a elegir bien y a dar bendiciones y a darle paz a usted a través de los pensamientos. Dios está listo para llenar tu vida, pero tú tienes que estar dispuesto a vaciar, a purgar, a liberar espacio. ¿Sí? Una acción nuestra. Dios no lo hace automáticamente. Dios no lo hace por la fuerza. Tú tienes que tomar la decisión de decir, esto no lo quiero, esto no lo quiero. Purga tu mente y no dejes que nada negativo se quede en tu mente. Si fallas, si caes, pide perdón a Dios. Él es bueno, te perdona. ¿Sí? Y deja que la sangre y el poder del Espíritu Santo de Dios haga la obra en ti.